reunimos aquí especialistas, académicos de distintas universidades del país, yo creo que prácticamente de todas tenemos, y es un inicio de discusión en el cual estamos prácticamente comprometiendo el inicio de una red de discusión que impulse una conversación profunda de la descolonización. Es un debate central porque refiere al primer objetivo histórico del Plan de la Patria, la independencia, el bien más preciado que hemos logrado. Y ese bien más preciado requiere además también poder tener pensamiento soberano, un pensamiento que se desarrolle desde nosotros, desde nuestras tradiciones, desde nuestras capacidades. Y esa es una tarea de la universidad todas, de la universidad plena, reflexionando junto a las comunidades, junto al poder popular, junto al pueblo. Aprender a conocernos, a acercarnos y a convertirnos en fuerza ética, que es fuerza ética en la medida en que discute en profundidad el país, con la responsabilidad y la ligazón con el pueblo, con el respeto y una discusión permanente dentro del pueblo, como parte del pueblo que somos. Despachemos de una vez esa mediocridad de la derecha que ha tomado muchísimas de nuestras universidades para convertirla en exclusivo terreno de una situación que la oligarquía le diría de ganapanes. Cuando uno habla de colonización, uno habla también, en antropología por lo menos, de alienación histórico-cultural. Porque el colonizado es un ser que se aliena con la cultura del colonizado. Un pueblo que está alienado histórico-culturalmente y es en general la condición de América Latina y de Venezuela. Es muy difícil descolonizar de un solo golpe. Se necesita todo un trabajo especial para lograr eso. Bueno, en ese trabajo nosotros estamos, algunos en Mérida, pero es un trabajo muy constante que hay que hacer a distintos niveles de la sociedad y de la educación. Cuando hablamos de pensamiento colonizado en nuestras tierras, hablamos de que todo aquel que piensa en favor de los intereses de la clase explotadora, todo aquel que pensó en algún momento en los intereses del Imperio Español, todo aquel que piense en los intereses del Imperio Norteamericano, bueno, es un colonizado, tiene un pensamiento colonizado. ¿Cómo sacar eso de nosotros, de todos, para pensar realmente en nuestros propios intereses y lograr esa sociedad justa de la paz que se coloca en la Revolución Bolivariana? Es determinante que rompamos con un pensamiento desde la dominación, que en el caso nuestro prácticamente se implementó desde 1498 y donde se cambió nuestros modelos económicos, nuestro modelo de relaciones, nuestro modelo de intervenciones, al final, es decir, se cambió una posibilidad que teníamos nosotros de trabajar libremente para entrar en un trabajo esclavizado. Entonces tenemos la decisión y tenemos la obligación de construir un pensamiento que esté vinculado a la realidad que se puede vincular desde el trabajo para construir una sociedad de igualdad, es decir, producir para satisfacer las necesidades humanas, construir relaciones de hermandad entre nosotros, respetar la naturaleza o el resto de la naturaleza y llegar a esa sociedad que tanto hemos planteado desde los pueblos del mundo y en el caso venezolano con nuestro padre libertador y nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y ahora por supuesto planteado, profundizado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Independientemente de que pensemos que el proceso de esclavitud, de colonización, pasó, la colonización del pensamiento se mantiene. Y se mantiene más, yo diría, en las universidades, en quienes formamos parte de las universidades, que creo que lo digo con seguridad, que en ese pueblo que despertó y que Hugo Chávez logró despertar y crearle conciencia acerca de nuestra responsabilidad histórica.
Esos modos de pensar, que lógicamente vienen del siglo XVIII aproximadamente, tienen que ver realmente con lo que son la fragmentación, la disyunción del conocimiento, la separación entre el objeto y el sujeto, y nos permite entonces estar como amarrados a formas de pensar que no corresponden a nuestra realidad. De tal manera que en este momento es importantísimo poder liberar el pensamiento crítico para que busquemos otros sentidos distintos a la transformación, no solamente de la sociedad, porque no solamente tiene que ser una transformación económica, sino que tiene que ser fundamentalmente una transformación política, cultural y del conocimiento. El contundente triunfo electoral de la izquierda en Venezuela, de la mano del comandante Chávez, cohabiten políticas heredadas del periodo de la democracia representativa con otras derivadas de la Constitución y las nuevas leyes revolucionarias. En este caso estamos en presencia de una cohabitación del modelo socialista y el capitalista rentista, como mencionaba bien el rector, que retrasa el proceso de desmontaje de la agricultura que se implementó durante los casi 50 años de prevalencia del modelo neocolonial imperante en el siglo XX. Mucha de la herencia que hemos tenido nosotros en estos años, que estamos sufriendo en estos años, proviene pues de ese pensamiento colonizado, de esa hegemonía imperialista que ha estado en Venezuela en todos los ámbitos de su accionar republicano. Los problemas de ser un Estado que dentro de la globalización dictada por el imperio es la de proveedor de materia prima, particularmente de petróleo, y lo que ha permitido, lo que ha incidido en la baja capacidad productiva que tenemos en otros ámbitos de la producción, que ha incidido, por supuesto, en los problemas que tenemos actualmente. Yo quisiera simplemente mencionar una frase del presidente Chávez, que la dijo en el año 2003, para ver la clarividencia de este monstruo político que fue nuestro comandante. Decía él: tenemos que inventar nuestros propios modelos de desarrollo, solo así lograremos salir adelante, mirando en nuestras raíces, en nuestra historia. Ahí están los códigos para comprender nuestro presente y poder ir construyendo nuestro futuro. Esa es la descolonización del pensamiento. Para el proceso de construcción de un nuevo país y de una nueva sociedad socialista, todos estamos llamados a participar. Pero hay que ver también la otra cara de la moneda. Es lamentable cómo existen universidades y jóvenes en nuestro continente que aún creen que la universidad está hecha para preparar técnicos y esos técnicos sentirse satisfechos por adquirir un título profesional y así poderse ganar un rango social. Y qué preocupantes resultan estas casas de estudio, que lo que hacen es darle a los jóvenes profesionales un arma en contra de su propio pueblo. Debemos de sentirnos nosotros orgullosos porque la juventud venezolana somos los padres y las madres de la nueva revolución del siglo XXI. Así lo decía el comandante Chávez. Hablar sobre la descolonización pues sería terminar por completo con ese modelo capitalista, opresor, que influye sobre la clase obrera, sobre los oprimidos. Sería hablar de terminar ya con las transnacionales, con tener un socialismo en cuanto a salud, a educación, a cultura. Puede sostenerse que esa mirada colonial sobre el mundo y sobre nosotros mismos se inscribe en una matriz epistémica configurada y desplegada en el curso de la modernidad occidental, especialmente de esa modernidad articulada al binomio capitalismo-colonialismo. En la medida en que los modos de pensar también definen las maneras de decir, de hacer y de sentir, en esa medida venimos arrastrando precisamente esa bajo distintas formas, de distintas maneras, esa colonización, bajo nuevas formas, repito. Entonces nosotros lo que tenemos que plantear precisamente es el vínculo que puede haber entre transformar la universidad y descolonizar el pensamiento.
tal vez también una izquierda colonizada que entendía cuáles eran los pasos lógicos para hacer una revolución, aquello de condiciones objetivas, condiciones subjetivas, cómo había que construir un partido revolucionario que tomara o el poder electoralmente o por las armas en una variante del discurso para o someter a los militares o tener a raya a los militares. Bueno, nuestra revolución descolonial hizo las cosas al revés. Decidió hacer una revolución sin partido revolucionario, con los militares a la cabeza, sumándonos nosotros y con el árbol de las tres ramas.